telefónica el doctor Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores, empresa de análisis de riesgo político, con su colaboración semanal. Luis Carlos, gusto en saludarte, ¿cómo estás? Muy bien, Primitivo, muy buenas noches casi. Oye, Luis Carlos, pues ya finalmente con la intervención de ayer del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación queda concluido el proceso electoral del 2024 con pues claroscuros, o yo diría con muchos cuestionamientos, con manchas a lo largo del proceso, y ahora cuestionamientos en torno al INE, en torno al propio Tribunal Electoral. ¿Qué nos deja esta discusión sobre la forma en que se distribuyen los curules y los escaños por parte de las autoridades electorales? ¿Se aplicó bien la ley? ¿Qué reflexión debemos tomar de lo que ocurrió esta noche de miércoles aquí en la Ciudad de México? Primero lo democrático, luego lo legal. Lo democrático no es representativo ni en México ni en ningún país del mundo que de 54% de la votación pases a 73% de los diputados. Esos 19 puntos de diferencia son una distorsión que limita la representatividad de la República, tal como lo pide el artículo 40 de la Constitución. Creo que en eso nadie se opondrá a que esto es una distorsión desde el punto de vista democrático y que por lo tanto se debe corregir la legislación para evitar que esto vuelva a ocurrir. Creo que en esto tiros, troyanos, verdes, amarillos, rojos estarán de acuerdo. La segunda discusión es si la ley como está daba lugar a una interpretación. Y desde mi perspectiva sí era necesario una interpretación para proteger los principios de la Constitución que pugnan porque hay una república representativa, para que el partido grande, que antes era el PRI, hoy es Morena, tenga que negociar y ser incluyente en sus modificaciones constitucionales y para tener voces de los mayoritarios y voces de los minoritarios. Y creo que el Tribunal Electoral sí pudo haber interpretado, lo ha hecho en el pasado, lo pudo haber hecho esto, y creo que eso hubiera sido lo mejor. Oye, de eso, Morena, dime. Sí, la magistrada al respecto, la magistrada presidenta del tribunal ha mencionado hoy en varias entrevistas que simplemente aplicaron el mismo criterio que en ocasiones anteriores. ¿Esto es falso? La circunstancia actual es una circunstancia muy diferente porque jamás había existido una sobrerepresentación de esta magnitud. Segundo, porque las implicaciones de 2024 son muy diferentes que en otra ocasión. Y porque, por otras razones, y una muy importante que es el trasvase de triunfos que ahora se presentó, me parece que hacía necesaria una nueva interpretación. ¿A qué me refiero con esto? Que Morena utilizó la figura de la coalición para inflar su tamaño. Las coaliciones primitivos se diseñaron en los años 90 con el propósito de que los pequeños dieran con el grandote, con el PRI, que pudiera sumar fuerzas. Y dos, la figura de los plurinominales se gestó para compensar a los pequeños. En esta ocasión estas dos figuras fueron tergiversadas. Por una parte, la coalición de Morena en realidad fue una manera de siglar triunfos de Morena a otros partidos con el fin de que Morena pudiera ir a la ventanilla de pluris, formarse y recibir 75 diputados. Dicho de otra manera, si todos los triunfos que efectivamente obtuvo Morena, al margen de que hayan sido siglados otros partidos, los que obtuvo Morena son tantos que en realidad sus diputaciones plurinominales debieron ser menos, porque reitero, la figura de los plurinominales es una figura para compensar a los pequeños, no para inflar al grandote, y en esta ocasión, por una cuestión de ingeniería electoral, la figura de la coalición fue una manera de Morena para esconder triunfos que obtuvo, dárselo a otros partidos y luego poder formarse en la fila del reparto de pluris. Eso es lo que pasó. Entonces, ¿cae en los marcos legales? Sí. ¿Se violó directamente una ley? No.
pero esta tergiversación de los propósitos de las figuras, de las pluris y de las coaliciones daba lugar para que el Tribunal Electoral interpretara en aras de preservar un fin constitucional primitivo. ¿Cuáles son las consecuencias de esta distorsión en la representatividad en el Congreso? Que va a haber una serie de reformas refundacionales de la República Mexicana que van a modificar la naturaleza del sistema político mexicano sin que exista una base social para ello. Dicho de otra manera, con el 54% de los votos vas a poder modificar la Constitución cuando se requiere una mayor mayoría, perdón por la redundancia. Se requiere efectivamente 66% de los votos. Esos ya los tiene Morena y sus aliados. Pero ese 66% de los votos se logró por una contabilidad, por una mecánica contable que, como ya expliqué, no es fruto de la voluntad de los votos, sino es fruto de la mecánica de una ingeniería electoral que no refleja un consenso social amplio. Entonces, de la misma manera como López Obrador cuestionó las reformas del Pacto por México de 2013-2014 porque decía que no tenían pueblo, que habían sido hechas por las élites, que no representaban a la gente, un argumento semejante se puede hacer. El reformismo que va a vivir México en 2024 y 2025, que va a modificar la naturaleza del sistema político mexicano, no tiene el consenso, no tiene los números, tiene los votos, pero no tiene el número social adecuado, y por eso creo yo que esta transformación contable que la ley permite por diversas razones no es suficiente para legitimar estos cambios que va a hacer Morena. Creo que para Morena y para la presidenta Sheinbaum sería mejor justamente poder escuchar, incluir, tomar en cuenta para este tipo de modificaciones de tal trascendencia, Primitivo. Muy bien, Luis Carlos, muchas gracias por tu comentario. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Primitivo. Es el doctor Luis Carlos Ugalde, director de Integralia Consultores. Rápidamente. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.